Todo es importante para aquel que mira de allá del trono, para Dios. Amén. Todo es importante para el Señor. Entonces, nunca dejes de hacer cosas que quizás para otros, yo les voy a contar algunos testimonios de que para otros sería una vergüenza, pero sin embargo fue la atención de todos. Y hay cosas que por ahí nosotros decimos, va a ser una vergüenza, y quizás sea un ejemplo para el día de mañana para nuestras generaciones. Amén. Pero para esto yo lo quiero invitar al libro de Crónicas 28-21. ¿Sí? Primera de Crónicas 28-21. Vamos a leer del 20. Y dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa del Señor estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes, diga conmigo, voluntarios inteligentes, para toda para formar forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus ordenanzas. Amén. Diga conmigo, inteligente y voluntario. ¿Sabe que para realizar las cosas que nosotros deseamos hacer, debemos tener dos cosas: inteligencia y tener una fuerza de voluntad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a ser las personas más inteligentes que pueda haber, pero nos falta la fuerza de voluntad. Yo siempre pienso en esto, yo administro mucha gente y hablo con mucha gente, con muchas personas, y yo digo, qué inteligencia que tiene y cuánto le cuesta hacer lo que Dios le tiene para él. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es tener fuerza de voluntad. Y hay gente que tiene fuerza de voluntad y poca inteligencia. Entonces, estas dos cosas van de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué le digo fuerza de voluntad? Vio que hay personas que en los caminos del Señor empiezan corriendo, van rapidísimo y te agarran y te dicen al segundo o tercer día: pastor, a mí me gustaría ser evangelista, ir a las naciones, hacer esto, hacer aquello. Pasan 2 semanas y se quedó en el camino. ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Le faltó fuerza de voluntad? No, fuerza de voluntad tenía. Lo que le faltó fue inteligencia para entender en qué tiempo estaba viviendo o cómo mantenerse en la fuerza de voluntad que tiene. Amén. Amén. Entonces, la inteligencia y la fuerza de voluntad van juntas. ¿Sí? Yo puedo tener mucha fuerza de voluntad y poca inteligencia. Y puedo tener mucha inteligencia y muy poca fuerza de voluntad. Amén. Amén. Entonces, estas dos cosas. Y algo que le dijo David a Salomón, le agarra y le dice: pon mano a la obra. El otro día yo le hablaba ahí en la célula y le decía a la gente: sale al campo, la Biblia dice: sale al campo y verás mi gloria. Para que usted pueda ver y para que yo podamos ver la gloria de Dios, algo que tenemos que hacer es hacer algo, producir algo, emprender algo. Si yo como ser no emprendo un negocio, nunca voy a ver si Dios lo va a hacer prosperar o no lo va a hacer prosperar. Si yo no me pongo a estudiar, nunca voy a saber si Dios me va a hacer recibir el día de mañana o no me voy a recibir.
Si yo no me pongo a servir a Dios, nunca sabré hasta dónde Dios me quiere llevar con su servicio. Si yo no me pongo a querer crecer en la oración, en ayuno, nunca jamás voy a saber hasta dónde Dios se puede revelar y hasta dónde Él puede profundizar el conocimiento de Dios en mi vida. Nunca lo voy a saber. Entonces, ¿por qué David le dijo lo primero? Pon mano a la obra. Porque sin mano a la obra, sin trabajar en lo que Dios pone por delante en mí, nunca voy a saber hacia dónde Dios me puede llevar. Porque la Biblia dice que hasta donde nosotros nos animemos a creer, hasta allí lo llevará Jehová. Pero como hay gente que le tiene tanto miedo al fracaso o al qué dirán, porque hay gente en el momento que usted está avanzando, hay gente que quiere que triunfen. Amén. Pero hay gente que quiere que falles. Amén. Amén. Escuche esto. Hay gente que quiere que triunfes y son aquellos que te aman. Y dices, vamos para adelante, yo sé que tú puedes, yo sé que esto, yo sé que aquello. Y hay gente que quiere que tú falles. Y no son especialmente la gente que no te ama, sino son aquellas personas que no se animan a hacer lo que tú estás haciendo. Amén. Hay personas que dicen, ay, no me aman porque me están diciendo el mal. No es que no te amen, te aprecian. Hay gente que te ama, hay gente que te ama. Yo estoy seguro que hay gente que te ama, que te dice, no vayas a la iglesia. ¿Para qué tanto a la iglesia? Pero no quiere decir que te está odiando, sino que no se anima a hacer lo que tú estás haciendo o lo que tú vas a hacer. ¿Para qué te vas a casar? No, pero si mejor es estar así nomás. Y si usted le pregunta, ¿y vos sos casado? No. Entonces, no es que Él no te ama, puede ser tu mejor amigo, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser el que sea. Pero lo que está haciendo es tener un acertijo de empezar a decirte que Él no se anima a hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, nunca jamás te alentará una persona que no se anime a hacer lo que tú emprendas, nunca te va a alentar, sino que va a tratar de desanimarte. Y aquella persona que tiene el espíritu de hacer lo que otros no se animan a hacer, esas personas siempre te van a alentar para que salgas adelante. Esa persona, aunque tenga un trabajo humilde, te va a agarrar y te va a decir, Dios tiene el mejor trabajo para ti. Y usted va a decir, pero si vos tenés el trabajo re humilde, no importa, pero yo te deseo lo mejor porque yo creo que puedes hacer algo que otros no lo pueden hacer. No se animan a hacer. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y te alientan. ¿Por qué? Porque esas personas tienen fuerza de voluntad y tienen inteligencia. Y saben que va a llegar una temporada, un tiempo, donde ellos van a lograr lo que ellos están emprendiendo. Amén. Amén. Ahora, David le dijo esto, anímate. Diga conmigo, anímate, ten fuerza de voluntad. En otras palabras le dijo, anímate. Dígale que está a su lado, anímate. No tengas miedo a los gigantes antes de verlos. Hay gente que tiene miedo a los gigantes antes de verlos. No le tengan miedo a los gigantes. Primero en que sea, véalos. Vea a qué se enfrenta. Hay gente que por ahí se imagina los gigantes más grandes de lo que son. O se imagina menos fuerza de las que nosotros tenemos. Quizás tenemos mucha más fuerza de lo que nosotros mismos nos imaginamos que podíamos hacer. ¿Nunca le pasó a usted que usted agarró y dijo, ¿cómo hice esto? ¿Cómo lo hice? Porque aún tú pensaste que tenías menos fuerza de la que tenías, pero la misma situación te hizo usar todas tus fuerzas para demostrarte a ti mismo que tienes más fuerza de lo que tú mismo piensas. Por eso Jesucristo dijo que en Él
todo lo podemos. Todo lo podemos. Todo lo podemos. Diga conmigo, anímate. Dígale al que está a su lado, anímate. Anímate a hacer las cosas que nunca te animaste a hacer. ¿Sabe? Hay gente que no se anima a hacer porque tiene miedo de fallar. Y es mejor fallar animándose a hacer, a fallar no haciendo nada. Amén. Hay gente que por ahí no se anima, no se anima a hacer algo por fallar. Es mejor fallar, pero animarse. Amén. Es mejor fallar. Yo tengo un dicho que me enseñó mi pastor Oscar, que el que trabaja se equivoque y el que no trabaja ya se equivocó. Si usted no se anima a emprender algo, ya está equivocado. Pero si usted emprende y se equivoca, usted es digno. Usted tiene todo el derecho de equivocarse porque se animó. Amén. Ahora dice la Biblia, David le dijo, esfuérzate. No solamente te animes, sino esfuérzate. Amén. Y hay mucha gente que se ha animado, que ha hecho cosas que no ha valido, que para otros no ha valido la pena, pero hoy en la historia es un ejemplo para nosotros. Le cuento una historia. Había un soldado Brian, un soldado que eran dos hermanos y uno murió en la guerra y el otro quedó ahí. Y era el único hijo de su madre. Entonces agarra el jefe y levanta un escuadrón de soldados para que lo vayan a buscar y lo traigan porque era el único de la herencia o de la casa que podía llegar a quedar, el soldado Brian. ¿Estoy diciendo bien? ¿Sí? Entonces agarra y dice la historia que sale este grupo de soldados y mueren un montón de soldados de ese escuadrón para ir a buscarlo. Y muere otro escuadrón, otros soldados de otro escuadrón para salvar a este soldado, Brian. Entonces, si usted piensa en la lógica o piensa con la razón, dice, ¿cómo voy a matar todo medio escuadrón de un grupo y medio escuadrón de otro grupo para salvar a un hombre? No tiene lógica, no tiene razón. Pero para la gente que sea razonable, que razona todo, no tenía razón, no era lógico lo que estaban haciendo. Pero para la historia sí tenía una razón. Y dice la historia que fueron a buscar al soldado Brian y lo trajeron a su madre. Y el capitán, cuando se despide de él, le agarra y le dice esto al soldado Brian: vive trayendo honor a todo lo que hemos hecho. Amén. Quiere decir que el soldado Brian, cada día de su vida valía cada vida de esos soldados que había perdido en la guerra. Y para otros no tiene sentido, pero a nosotros nos deja una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque la historia perdura por tiempos, por años y por lugares. Esta historia ha llegado a lugares insólitos. Se ha hecho una película, ha ganado premios. ¿Por qué? Porque quizás para otros no tiene sentido. Y muchas veces nosotros decimos en nuestra vida, no tiene sentido lo que estoy haciendo, pero para otros, pero para el que vive y para el que siente, tiene sentido. Amén. Había un hombre, un chico, que agarró y se preparó durante 2 años. Él era atleta. Y agarró y se preparó y su papá lo acompañó cada día de su vida, de su entrenamiento, y lo vio cómo este pibe se preparó para correr en el atletismo. Entonces este pibe llega a las Olimpiadas. Estaba preparado para romper los récords de las Olimpiadas. Pero sin embargo, dice la historia que empieza la carrera
Él iba entre los primeros o primero, y agarra y tiene una torcedura en las piernas y cae al piso. Y este chico agarra y se cae en el piso y agarran y todos los otros lo pasan. Entonces todas las cámaras iban con los primeros hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. Baja el papá de él de las gradas corriendo, lo agarra y lo abraza a su hijo y su hijo le dice: ayúdame a levantarme. Entonces lo agarró y le puso las manos a todo y le dijo a todos: no lo toquen, déjenlo. Y corrió a todos de alrededor y lo agarró y lo puso entre sus brazos y lo levantó y empezó a ir hacia la llegada. Todas las cámaras que iban con los primeros empezaron a ir con el papá y la mamá, con el papá y este joven. Muchos no miraron a quién ganó la carrera por firmar al padre y al hijo corriendo la carrera, yendo a la meta. Entonces, cuando le preguntaron al padre por qué lo había ayudado, el padre le agarró y le dijo: porque yo vi el esfuerzo que día tras día hizo mi hijo para ganar las Olimpiadas. Solamente yo sé el esfuerzo que él hizo. El estadio entero no sabía eso. Los que lo firmaban no sabían eso. Pero el Padre sí lo sabía. Hay cosas que tú haces en la vida que para otros, si te preparas y oras y ayunas y buscas a Dios y lees la palabra y te preparas, y otros ignoran todo eso. Tratas de ser fiel a Dios, tratas de cambiar tu manera de ser, tratas de vivir una vida en santidad y nadie lo ve. Y cuando vas a servir al Señor, por ahí antes que te agarren y te ayuden, te critican o algo te pasa en el camino y te tuerces el tobillo y te caes. Pero aquel que lo sabe todo, aquel que todo lo ve, siempre bajará de su trono para abrazarte y decirte: vamos, que vamos juntos a llegar a la meta. Porque Dios no es como los que están en tu estadio. Dios no es como los que te miran. Dios no es como aquellos que te desean el bien o te desean el mal. Dios es aquel que ve tu esfuerzo, ve lo que tú tienes que hacer. Por eso, por más pequeño que sea lo que estés haciendo o lo que quieras emprender, empréndelo, porque aun cuando te caigas, Dios te vendrá a levantar. Y aun cuando todos te dejen de mirar, Dios te va a seguir mirando. Y aun cuando para otros no sea importante lo que tú estás haciendo, Dios descenderá del trono y te ayudará y te dirá: hijo, hija, corramos o caminemos hacia la meta. Muchas veces las cosas que hacemos no son importantes para el mundo, pero sí para muchos, o sí para pocos. El hombre, la mujer que pasa por este mundo sin dejar huellas, en vano pasó. Entonces, la vida no se trata de lo que nosotros podamos llegar a tener posición, sino se trata de cuánta inspiración nosotros podemos ser para los demás. Nuestra casa, nadie va a decir: qué linda casa que tenía este hermano, qué lindo auto que tenía este hermano, sino va a decir: qué buen hermano que era, qué consejo más lindo que me dio, qué buena hermana. La verdad que te daba gusto escucharla cuando predicaba, o te daba gusto verla coordinar o servir a Dios. Te daba gusto verlo, servir al Señor. Cada palabra que decía parece que tenía algo en sus labios que producía algo en mi corazón. Eso es hacer algo diferente, lo que otros por ahí no se animan a hacer.
Por eso la Biblia dice que el que desea servicio, sacerdocio, buena cosa desea. Amén. Dígale que está a su lado, atrévete a hacer lo que nadie se anima a hacer. Amén. Amén. Ponga ahí en su cuaderno, no es importante lo grande ni lo pequeño, sino el esfuerzo que tú le puedas poner. Nunca saca una estadística que si para otros es grande o pequeño. Saque una estadística del esfuerzo que usted va a hacer para conquistar. Amén. Nunca hago una estadística, no, pero si lo otro no lo van a importar, no les va. Nunca saco una estadística de esa manera. Saco una estadística que si para usted es un gran esfuerzo y para usted es valoroso, va a valer la pena. Amén. A ver, si para usted su matrimonio va a valer la pena, usted pelee hasta conseguir la felicidad en su matrimonio. Si para usted sus hijos van a valer la pena, críelos de una manera ejemplar para que el día de mañana usted pueda ponerse delante de ellos y decir, valió la pena. Valió la pena. Amén. Si para usted servir a Dios es importante, dele con todo. Por más que los otros no le importe, no te alienten, no te ayuden. A mí no viven diciéndome, pastor, dele para adelante. No me viven diciendo así. No. Pero yo sé que si a mí me requiere un gran esfuerzo, mi Padre que está allá en los cielos. Por eso yo siempre digo que cuando caemos de rodillas, es Él el que nos levanta. Cuando nos torcemos y nos caemos y para otros perdimos, pero para Él, según el esfuerzo que nosotros hagamos, hemos ganado. Nunca tengo una estadística de que porque para otros no vale la pena, para usted sí. Si para otros no es importante, para mí tampoco. ¿Sabe? Las cosas más lindas que nosotros podamos vivir en la vida es el camino hacia lo que queremos lograr. Por eso nadie va a ver tu esfuerzo. Hay una calcamonía que un día leí en un auto. Nadie ve tu esfuerzo, todos ven mis logros. Dios no ve tus logros, Dios ve tu esfuerzo. Amén. A usted y yo no lo podemos a Dios impactar con nuestros logros, porque hay otros que tuvieron más logros que nosotros. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, tuvieron más logros que nosotros. Pero lo que a Dios le va a impactar es el ánimo y el esfuerzo que nosotros le podamos poner a lo que nosotros deseamos conseguir en el Señor. Amén. Crónicas 29, 12. Ahí nomás, donde estábamos, primera de Crónicas 29, 12. La Biblia dice así, dice, mas las riquezas y las glorias provienen de ti. Y tú, diga conmigo, y tú dominas todo, dominas sobre todo, y en tu mano están las riquezas y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Diga conmigo, el ser grande y dar poder a todos. Amén. ¿Sabe por qué David le dijo, esfuérzate, ¿sí? Anímate y esfuérzate? La Biblia dice que Dios no bendecirá al perezoso. Dios no puede bendecir a un perezoso. Yo quiero que Dios me use como a esa persona, pero esa persona capaz se levanta a las 6 de la mañana a orar, pasa 2 horas leyendo la Biblia, ¿no? Ayuna 2 veces a la semana. Entonces, en cambio, yo me levanto a las 10 de la mañana, no ayuno una semana, no. Leo la Biblia cuando voy a la iglesia. Es imposible. Porque algo que Dios usa es la justicia. Amén.
Dios es justo. Dios es justo, siempre lo será. Entonces, cuando yo busco a Dios, leo la palabra, busco al Señor, oro, ayuno, le pongo ánimo y esfuerzo a mi relación con Dios, Dios descenderá siempre. Para esas personas, yo le tengo una buena noticia. Dios no va a descender de vez en cuando. Dios descenderá siempre. Yo pensé que se iba a poner más alegre. O usted de los otros, de los que no buscan al Señor, dicen, ay, óreme. Veo que hay personas que agarran y como no buscan al Señor, no oran, no ayunan, óreme. No, como que si van a pedir plata serían unas personas que piden una limosna. Me da, ¿no? Y Dios no quiere que nosotros andemos, me da. Hay cristianos que agarran, allá está la presencia de Dios, ¡fum! Allá viene un profeta, ¡fum! Allá viene un maestro, ¡fum! Allá viene ¡fum! 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 Y la Biblia dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y no hay nada más lindo entender que Dios nos dice, yo estaré contigo. No tienes que ir a ningún lado. No tienes que hacer ningún sacrificio porque Cristo hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario. No tienes que agarrar y correr a ningún lado. Lo que tienes que hacer es aprender de que yo estoy contigo. Por eso es que algo que le dice David a Salomón, mi Dios estará contigo. Aprende eso. Mi Dios estará contigo. Él estará. Entonces, yo pienso que Salomón, cuando pensaba en todos los triunfos que David tuvo, dijo, si ese Dios está conmigo, ¡pah! El futuro que me espera. Las cosas que me esperan. ¡Oh, Dios lo que va a hacer! No lo inspiraba lo que Dios le prometía, le inspiraba lo que Dios había hecho con su padre. ¿Me hago entender? Sí. Hay gente que por ahí le agarra y le dice a los hijos, vos tenés que ir a la iglesia, porque vos tenés que ir a la iglesia. Y el hijo lo mira y diría por dentro su hijo, ¿y para ser como vos? Nunca tu hijo te dijo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿A cuánto los hijos le han dicho, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? A ver. Porque te vas a ir al infierno si no vas a la iglesia. No es una respuesta para un chico de 7 años. Porque Dios te va a bendecir y él está gordito tanto como él. Decir, no, pero si estoy bien, ¿Sí o no? Uno le tiene que dar un ejemplo, algo que él conozca. ¿Sí o no? Si usted ahora dice, porque el pastor dice. No, usted le tiene. David no buscó otro ejemplo. David no buscó algo desconocido. Le dijo, mi Dios estará contigo. En otras palabras, le dijo, si tú quieres que Dios haga lo que hizo conmigo, contigo, cree en Él. Mira mi historia. Tienes que servir a Dios para que Dios haga lo que hizo conmigo. Entonces un papá no le puede decir a un hijo, usted tiene que ir a la iglesia porque Dios lo va a castigar. Va a pensar, él se va a criar pensando de que Dios está con un látigo listo para castigarlo en el momento que él se equivoque. Entonces después criamos hijos con una autoestima bajo, que no tienen miedo a los desafíos, tienen miedo en emprender algo, tienen miedo a la vida, tienen miedo al futuro, no quieren crecer. Por eso hay pibes que por ahí tienen 16 años y usted le dice, ¿cómo anda mi amigo? ¿Qué sueño tiene? ¿Ah? No tienen sueño, no tienen anhelo, no tienen meta. Se asustan por cualquier cosa, hacen cualquier cosa. No tienen esa chispa de decir, no, yo el día de mañana quiero hacer esto, quiero hacer aquello.
¿Usted, mi amigo, quiere estudiar? ¿Y en qué quiere trabajar? ¿Y qué quiere hacer en Navidad? No sé. No saben lo que quieren hacer. Porque no tiene un ejemplo. No tiene una inspiración. Antes nosotros agarramos y decimos, yo quiero hacer como aquella persona. Yo quiero ser como mamá. ¿Cuántos decían de las hermanas, yo quiero ser como mamá? Sus hijas tienen que decir, yo quiero ser como mamá. Es su mejor ejemplo. Ahora hay algo, si la mamá ora, ellas van a orar. Si la mamá ayuna, ellos van a ayunar. Si la mamá tiene temor a Dios, ellos van a tener temor a Dios. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuántos dijeron de los varones, yo quiero ser como papá? Eso. Y van por ese camino. ¿O te faltan? Entonces, fórzate, pon mano a la obra. Anímate. Pero papá fue especial. Tú puedes ser especial. Yo a mis hijos nunca les digo, el otro día teníamos una charla en la mesa, mañana tenemos que ir a orar. Y yo le agarro y le digo, pero si ustedes quieren. No, pero tenemos que estar. Me decían mis hijos, tenemos que estar en la oración, ¿cómo no vamos a estar? Pero si ustedes quieren, porque yo sentí de ir a orar. Yo no le dije a nadie que vaya a orar, yo los invité solamente, pero yo dije que iba a ir a orar. Pero no es una obligación, hijo, ir a orar, hija, ir a orar. No, pero nosotros tenemos que estar en la oración. Entonces, no es que yo le agarro y digo, una patada, a orar. No, no, no. Jesucristo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, hay cosas que usted en la vida va a pensar que no valen la pena hacer, que tu familia no lo ve, que tus hijos no lo ven, que los vecinos no lo ven. Pero el apóstol Pablo decía que nosotros tenemos alrededor una suma de testigos que lo ven. Lo ven. Yo le aseguro que usted piensa que nadie lo ve, pero la gente lo ve, la gente lo mira, la gente lo observa, la gente mira todo. Hay gente que está esperando que tú te caigas, hay gente que está esperando que tú falles, pero hay gente que está esperando que tú triunfes. Y hay un Dios allá en los cielos que está esperando que tú triunfes. Hay un Dios que allá en los cielos que está esperando que si te caes, te levanta y te ayuda a llegar a la meta. Hay un Dios que te desea el bien. Hay un Dios que te desea que tú seas un ejemplo para que el día de mañana tú puedas decir a tus hijos, a tus generaciones, anímate. Pon mano a la obra porque mi Dios estará contigo en todo lo que emprendas y lo que hagas. Amén. Denle un aplauso al Señor si lo crees. Hay cosas pequeñas que hay personas que no lo van a negar, que no lo van a ver. Como hay gente que por ahí agarró, ¿cuántos leyeron el libro de la tortuga y la liebre? Y es insólito que una tortuga le gane a una liebre. Pero el que lo escribió con tanta inspiración que es uno de los libros más leídos que hay en la tierra. La tortuga y la liebre. ¿Quién no escuchó la historia de la tortuga y la liebre? Porque yo creo que el que escribió el cuento de la tortuga y la liebre dijo, no es ridículo escribir este libro, ¿por qué? Porque nunca una liebre va a perder con una tortuga, o una tortuga le ganará a la liebre. No es lógico. Pero animémonos y escribámonos. Y después que la vida o la gente dé la conclusión si el libro está bueno o no está bueno. Y debe ser uno de los libros más leídos que hay. La tortuga y la liebre. El cuento de la tortuga y la liebre. Hay cosas que en la vida nosotros hacemos que pensamos que no van a valer la pena o no tiene lógica, no tiene razón. Pero sin embargo, la lógica y la razón se la tenemos que dejar a Dios. Se la tenemos que dejar que Él saque sus conclusiones
para que nosotros solamente lo hagamos y Él pueda bendecir. Y Él le da riquezas al que Él quiere, hace grande al que Él quiere. Amén. Amén. Yo quiero que en esta noche tú te puedas poner en pie. ¿Cuántos han dejado de hacer cosas? Levante la mano los que han dejado de hacer cosas. ¿Cuántos dejaron cosas que no tenían sentido, que para otros no tenían sentido? A ver, levante la mano. Sí, gloria. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Y a cuánto les cuesta poner ánimo y esfuerzo en ese sueño? ¿Les cuesta? Bienvenido al club. Bienvenido al club. Porque a nosotros nos costaba ponerle ánimo y nos costaba ponerle esfuerzo. Hasta que descubrimos que Dios es la fuente de nuestro ánimo y de nuestro esfuerzo. Que Él es la fuente de nuestro ánimo y el que recompensa nuestro esfuerzo. Cuando yo descubrí que Dios era la fuente, que Él me decía, 7 veces te vas a caer, pero las 7 veces te voy a levantar. Yo dije, bueno, agarré ánimo y me empecé a animar a hacer cosas que otros no se animaban a hacer. Pero después descubrí que cuando hice una cosa Dios me recompensó. Y después descubrí que cuando hice otra cosa Dios me recompensó. Entonces descubrí de que Dios es recompensador de aquellos que se esfuerzan. Toma ánimo en saber que Dios te va a ayudar y toma esfuerzo en saber que Dios te va a recompensar. Por eso es que nosotros decimos, serví a Dios y Dios te ayuda. Serví a Dios y Dios te recompensa.